Amén, muchas gracias. Entonces, como estábamos comentando hace ratito, el libro de Hechos sirve de transición entre los evangelios y las cartas. Sirve como para que nosotros podamos entender muchas cosas que de otra manera no sabríamos. No sabríamos quién es Pablo, porque en los evangelios no se menciona. Y después vemos las cartas paulinas, entonces aquí nos sirve para saber por qué Pablo podía reclamar su autoridad apostólica, por qué visitó diferentes iglesias y cómo las fue enseñando, adoctrinando, discipulando. No aparece aquí que le escribió desde un lugar a una iglesia determinada cuando se encontraba en otro lugar. O sea, es por lo que a través de la historia hemos podido nosotros ver. Pero el libro de Hechos nos relata algunas cosas bien importantes. Entonces, este libro de Hechos, como ya sabemos, fue escrito por el doctor Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas, el que lleva su nombre. Y uno puede entender la relación que guarda Hechos con Lucas. ¿Por qué? Porque el objetivo de Hechos es bien claro y lo dice aquí al principio el autor. Ya acuérdense que lo que nos interesa es saber hacia dónde va, por qué fue escrito este libro, qué objetivos tenía para que nosotros podamos entenderlo. Hay una línea del tiempo aquí que les puse para que podamos nosotros más o menos entender qué es lo que pasó en el Nuevo Testamento. Aquí se nos menciona el nacimiento de Jesús. Fue incluso antes del año cero, por lo que vemos el ajuste de los calendarios. Jesús entonces nació quizá un poco antes de lo que nosotros llamaríamos el año cero. Pasaron varios años y Jesús más o menos a los 33 años muere y de ahí resucita. De ahí entonces pasa un tiempo discipulando a los seguidores que él tenía. Y en ese tiempo Jesús les enseña las últimas cosas que él necesita que ellos sepan antes de que Jesús parta al cielo, y cuando les llegara el Espíritu Santo, ellos podrían seguir con el ministerio que empezó Jesús, como nos dice los primeros versículos. Pasan algunos años, como aparece aquí, se apedrea a Esteban, la iglesia se dispersa y Pablo se convierte. ¿Por qué para nosotros es importante esto? Porque algunos han dicho que Dios le dijo a la iglesia: si tú no aplicas el 1.8, yo te voy a aplicar el 8.1 de Hechos. ¿Qué significa? Que van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y si la iglesia no hacía eso, si la iglesia se quedaba ahí metida nada más en Jerusalén, pues ¿qué hizo Dios? Mandó persecución. Aparece en Hechos 8.1. De ahí se nos menciona que algunos hermanos fueron muertos, como por ejemplo aquí, muerte de Santiago, el hermano de Juan. Fue el primer mártir, según yo, de los apóstoles. Fue matado por Herodes. Herodes lo asesinó, le enterró una espada y fue de los primeros que dieron su vida por Jesús. No fue el primero, porque pues ya vimos que Esteban murió antes, pero de los apóstoles fue de los primeros en morir. Y ya después vemos aquí que se escribieron diferentes cartas. Los que vemos aquí arriba, las cartas que fueron escritas más o menos en ese tiempo. En la parte de abajo vemos algunos viajes misioneros, que estos viajes misioneros fueron hechos por Pablo. Pablo quería predicar el evangelio, quería ir a otros lados predicando de las buenas nuevas de Jesús. Y entonces Pablo sale en un viaje misionero, otro viaje misionero, otro viaje misionero, 3 viajes misioneros, y después Pablo hace un último viaje misionero. Algunos lo llaman el viaje todo pagado a Roma. ¿Por qué? Porque fue preso a Roma y allá pues tiene el accidente que vemos a finales de Hechos. Y Pablo pues bueno, termina de manera abrupta su narración porque Lucas no sabemos si murió, si fue apresado, no sabemos qué pasó. Tal vez algunos piensan que Lucas estaba guardando material para un tercer libro, porque pues ya no se nos dice más de Lucas hasta segunda de Timoteo, cuando Pablo habla de que Lucas estaba con él, pero pues ya no se escribió otro libro. Entonces tenemos el Evangelio de Lucas y Lucas de manera ligada. ¿Por qué pensamos que Lucas terminó de escribir de manera abrupta y no fue algo planeado? Porque, pues bueno, si hubiera seguido por más tiempo, por más de esos 30 años en los que él estuvo escribiendo el libro, pues tal vez hubiera narrado eventos bien importantes como la destrucción de Jerusalén, o el encarcelamiento de Pablo en Roma, o más viajes de Pablo, no sabemos, o incluso la muerte de Pablo. Entonces no sabemos por qué Lucas terminó así. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente. Lucas escribe: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y ustedes van a decir: Mario, tú prometiste avanzar un montón. Bueno, yo no les prometí, les dije que podemos avanzar un poquito más rápido. Pero con este versículo tenemos para el día de hoy. Con el versículo 1.1 de Hechos tenemos que recordar una cosa que nos da esperanza. Primero tenemos que analizar algunas palabras que aparecen aquí. Teófilo, ¿quién era este Teófilo? La verdad no sabemos. Lucas lo llega a llamar excelentísimo Teófilo, por lo cual algunos piensan que se trata de algún miembro de la corte de Roma. Tal vez más adelante se había convertido en una persona que estaba interesada en el evangelio, y Lucas, queriendo convertir a esa persona al evangelio, le escribe este libro aparte de Lucas. Lucas le está diciendo: Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Teos viene de
Dios. Filos, alguien que ama o es amado. Entonces puede ser alguien que ama a Dios o alguien que es amado por Dios. No sabemos. Teófilo. Excelentísimo Teófilo. Persona eminente Teófilo. En mi primer libro, que ya sabemos acá, ¿cuál es el primer libro? Lucas. En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús, ¿qué dice aquí Lucas? Comenzó a hacer y a enseñar. Personalmente yo he encontrado de los evangelios el que más me gusta es Lucas. ¿Por qué razón? No sé. Yo creo que es porque es el más largo, el más detallado, porque Lucas tenía una misión, digo, también Mateo, también Marcos, también Juan. Juan les dice, yo he escrito estas cosas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que tú tengas la seguridad de que quien es el poseedor de tu fe es el Salvador del mundo. Lucas lo que hizo fue investigar, así lo relató en su evangelio. Yo me puse a investigar diligentemente. No sabemos si entrevistó Lucas a una persona, a varias personas. No sabemos de qué tantos recursos se agarró Lucas para escribir el evangelio y poder decirle, Teófilo, te voy a presentar la historia de un hombre extraordinario, de un hombre que se llama Jesús. Y en ese libro, Lucas dice, te relaté todo lo que Jesús, ¿qué dice? Comenzó a hacer. No quiere decir Jesús terminó de hacer, sino todo lo que Jesús comenzó a hacer. Y el ministerio que Jesús puso en marcha en esta tierra, el ministerio que Jesús inauguró en este mundo y que se lo encargó a sus discípulos, el cual estaba destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque los discípulos, así que dijéramos, Dios mío, ¿qué calidad académica tenían? No. Dios mío, ¿qué carácter tenían esos hombres? No. Entonces, algunos autores, algunos predicadores que he estado escuchando, dicen, el ministerio que Jesús empezó estaba destinado al fracaso, así como nosotros podemos decir, nuestra vida también está destinada al fracaso. Porque si hay algo que nosotros podemos decir es que somos un desastre nosotros. De vez en cuando regresamos, nos apartamos, vamos, regresamos y no terminamos de crecer. Pero adivina qué, Teófilo, aquí te estoy relatando no lo que tú puedes hacer. No te estoy relatando lo que tú puedes lograr. ¿Qué te estoy diciendo? Aquellas cosas que Jesús comenzó a hacer. Y más adelante uno de los personajes que se mencionan aquí en el libro de los Hechos es Pablo. A partir del capítulo 9 que se relata su conversión, del capítulo 13 que se enfoca este libro en la vida de Pablo. Pablo después le escribe a la iglesia de Filipos y le dice, la obra que Dios comenzó en ustedes, estoy seguro de que ¿qué? Que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hay esperanza para nosotros? Sí. ¿Te sientes una basura? Tal vez sea porque lo eres. Puede ser. ¿Te sientes una porquería? Tal vez sea porque lo eres. ¿Te sientes derrotado en lo que haces? Tal vez sea porque tú lo has permitido. Sí. Pero mira, la obra de Jesús se terminó ahí. La obra de Jesús culminó en la cruz como tal vez sus discípulos. Los discípulos podían decir, Señor, ¿qué vas a hacer en este momento? Porque el primer capítulo habla de eso. Señor, restaurarás el reino. ¿Qué va a pasar ahora? Estaban pues sin un conocimiento pleno los discípulos. Pero Lucas le dice, Teófilo, te relaté lo que Jesús comenzó a hacer. ¿Y ahora qué crees que te voy a relatar? Lo que Jesús concluyó de hacer después de su resurrección, después de su ascensión, después de dejarle el ministerio a sus discípulos, que sí, eran unos fracasados, unos ignorantes, una gente del populacho, una gente por lo que no dabas ni un peso. Pero la iglesia fue creciendo, así como lo dicen algunas Biblias de estudio, como un incendio. Empiezas un incendio así chiquito y ese incendio se va propagando y propagando hasta quemar un bosque, una hectárea, diferentes cosas. La obra que Jesús comenzó a hacer, pero que esa obra hasta el día de hoy no ha terminado. Y que Pablo nos dice, y estoy seguro, no tengo duda, que Jesús, ¿qué va a hacer? Filipenses 1:6 dice, abran sus Biblias ahí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién es ese que comenzó en buena obra? Jesús. Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La transformación que va a hacer en tu vida la va a perfeccionar. Que sí, parece que eres un fracasado, una basura, sí, lo sabemos. Pero esa obra no depende de ti, sino depende de Cristo. Bueno, versículo 2. Este Jesús comenzó a hacer una obra hasta el día que fue llevado al cielo. Desde el tiempo de su resurrección, Jesús pasó unos días más, unos 40 días más, pasando tiempo con sus discípulos. No pasó todo el tiempo porque sabemos que se presentó a unos, se presentó a otros, se les apareció a unos. En algunos pasajes pues se nos menciona, por ejemplo, que Jesús iba caminando con los dos que iban a Emaús. Jesús nos había revelado a ellos. Tal vez ellos estaban desanimados. Señor, es que mira,
nosotros creíamos que Jesús iba a cambiar las cosas, pero hace unos 3 días lo mataron. Unos dicen que resucitó, pero no nos consta. Y Jesús iba platicando con ellos. Ellos ni se daban cuenta de que Jesús estaba ahí con ellos. Pero al final podemos aprender de esa historia que Jesús estaba caminando con ellos, aunque ellos no lo verían, hasta el final cuando se reveló Jesús a ellos. Jesús pasó ese tiempo con sus discípulos hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Pasaba el tiempo en el que los discípulos todos desanimados, mi maestro murió, mi maestro pues fue crucificado. La esperanza que yo tenía de que el reino se restaurara murió con Jesús. Para ellos, el tiempo en el que Jesús pues no se les había aparecido, pues quizá fue de incertidumbre, de decir, ¿de verdad puse mi fe en la persona correcta? ¿De verdad dejé todo por seguir a Jesús y valía la pena? Según Lucas, sí. Según Lucas le dice, Teófilo, este hombre comenzó a hacer y enseñar. Después a sus discípulos les dio instrucciones adicionales por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y esas instrucciones adicionales nos muestran cómo unos hombres del vulgo, unos hombres comunes, unos hombres por los que no dabas ni un cacahuate, unos hombres que tú dijeras, Señor, no te podías agarrar unos hombres más capaces que esos 12. No te podías agarrar unos hombres más instruidos, menos intempestivos, menos alborotados, más preparados, menos enojones que Juan, que Jacobo, que Pedro. No te podías haber agarrado algo más fino. Parece que agarraste lo más corriente, como que dijiste, no, estos palos me van a servir para hacer un mueble glorioso. Y mire, el maestro los perfeccionó hasta que dice, comenzó a hacer eso a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso muchos apóstoles, muchos maestros de la Biblia dicen que este libro no se debe llamar Los Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Los Hechos de Jesús a través del Espíritu Santo para la gloria de Dios. O Los Hechos del Espíritu Santo, pueden decir. ¿Por qué? Porque se relata cómo estos benditos apóstoles, estos hombres sin preparación, estos hombres con caracteres tremendos, podían entonces llevar el evangelio que Jesús les encargó. En algún lugar escuché una historia, ya saben que esas historias son imaginadas. En algún momento Jesús regresa al cielo y habla con los ángeles. Y les dice, Señor, Padre, pues ya ha terminado la obra. Los ángeles le preguntan, cuéntanos Jesús, y entonces, ¿qué va a pasar ahora que ya tú estás aquí de regreso? No te preocupes, mira, dejé a 12 hombres preparados allá para hacer la obra que yo empecé, para que ellos terminen la obra, para que ellos la proclamen, para que ellos propaguen esta doctrina, esta enseñanza, se le encargué a 12 hombres. Y tal vez los ángeles estaban así de, oye Señor, y ese tipo de hombres, cuéntanos un poquito más. No, pues mira, uno es un pescador que es medio revoltoso, que se llama Pedro. Otro se pelea todo el tiempo con su hermano, le dicen los hermanos del trueno. Otro, pues lo agarré cobrando de más los impuestos. Y tal vez los ángeles se podrían quedar, oye Señor, esos gañañonflones, esa escoria escogiste para llevar a cabo tu obra, para proclamar la salvación que te costó la vida. Y Jesús dijo, sí. Y entonces eso habla de que Jesús dejó a esos hombres capacitados, no por lo que valieran esos hombres, sino por lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de cada uno de estos hombres. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que Dios toma a hombres ordinarios y los convierte en instrumentos útiles, por muy basuros que sean. Durante los 40 días después de que Jesús sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. ¿Y qué hizo? Les habló del reino de Dios. Jesús les pudo hablar de su poder, de su gloria en el cielo, de Él mismo nada más, pero les dijo, miren, les voy a hablar del reino de Dios. ¿Tienen dudas ustedes, discípulos? Tal vez los discípulos decían, sí, Señor, tenemos dudas, no entendemos esto, y como lo vamos a ver en los versículos que siguen. Pero Jesús les dijo, miren, tengo pruebas de que yo he resucitado. Miren, pálpenme, véanme, como con ustedes. Pero aparte de eso, ¿saben qué apóstoles dudosos? ¿Saben qué apóstoles con poca capacidad? Ustedes van a ser parte del reino de Dios conmigo. ¿Por qué? Porque la victoria yo ya la alcancé. Eso no depende de lo que tú hagas, de lo que tú te esfuerces. Que sí, sabemos que a los discípulos les costó la vida. Sí, lo sabemos por la historia y por lo que menciona el libro de Hechos. Pero al final vemos cómo el Espíritu Santo utilizó a esos hombres para completar el propósito de proclamar el reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó,
no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como los dije antes. En Juan 14 nosotros vemos que Jesús les está diciendo: hijos míos, no se preocupen. ¿Tienen miedo? Pero confían en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararles lugar. Pero, Señor, tú te vas. ¿Y a dónde vas tú? No te podemos seguir. Muéstranos el camino. Jesús les decía: no se preocupen, porque les voy a mandar al Espíritu Santo, al Consolador. Y aquí Jesús les está diciendo: espérense, porque yo ya se los prometí. Espérense en Jerusalén. No se vayan todavía. Esperen un ratito, porque yo les voy a cumplir esa promesa. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Tal vez los discípulos le podían decir: Señor, pero te queremos a ti. Necesitamos tu presencia, necesitamos verte, necesitamos saber que nuestro líder está vivo. Pero Jesús les dijo: no os preocupéis. ¿Qué les hace falta? El Espíritu Santo. Yo sé lo que ustedes necesitan, se los voy a mandar. Señor, pero nuestras dudas están brutales. No os preocupéis. Ustedes necesitan el Espíritu Santo y yo se los voy a dar. Señor, pero la persecución está brutal. Nos van a matar, no vamos a aguantar. ¿Qué les podría decir Jesús? No os preocupéis. El Espíritu Santo es lo que necesitan para hablar con valor. Señor, pero esta obra es muy grande para nosotros. ¿Y qué Jesús les podría haber respondido? No os preocupéis. ¿A quién les voy a dejar? Al Espíritu Santo. Y hoy en día podemos aplicar lo mismo. Señor, mi vida es una porquería. ¿Y qué nos puede decir Jesús? No te preocupes, tienes al Espíritu Santo. Señor, pero hay una batalla y otra y otra y otra y sigo perdiendo. Parezco peor que el Puebla de la Franja. Me ganan, me derrotan, estoy a punto de bajar a la tercera división porque no doy una. ¿Y qué puede decir Jesús? Tranquilo, porque la obra no depende de ti, sino del Espíritu Santo que está dentro de ti. Señor, pero yo he tomado la decisión de seguir mi pecado porque soy una porquería. Sí, pero yo ya te redimí. Y Pablo les podría decir, como a los de Filipos, y estoy seguro que esa obra que empezó en el versículo 1 que les menciona, acá, como dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te va a costar? Sí. ¿Te va a doler? Sí. ¿Vas a llorar? Sí. Pero va a terminar esa obra de una manera que no va a depender de ti. ¿De quién va a depender? Del Espíritu Santo, porque eso es lo que prometió el Señor Jesús. Entonces, a lo largo de este libro, si Dios nos permite, vamos a ver cómo ese montón de discípulos, ese grupo de discípulos tan incompetentes, se convirtieron en los encargados de llevar el Evangelio para que hasta el día de hoy lo pudiéramos recibir. El reto que tenemos nada más, o la aplicación que nos podemos llevar el día de hoy, es lo que aprendamos en este libro. No es que lo tengamos que imitar, sino que aprendamos los principios y podamos decir: bueno, estos hombres comunes y corrientes, más corrientes que comunes, ¿qué es lo que hicieron? Cumplir con su tarea. Yo puedo cumplir con la mía. Este grupo de hombres proclamaron a Jesús. Sus vidas mostraban a ese Jesús. Yo puedo hacer lo mismo. Alguien decía por ahí, cuando se trata de evangelizar, ¿no? Decía: oye, tú me estás hablando de un Dios de redención, ¿verdad? Un Dios de salvación. Muéstrame tu vida redimida para que yo me pueda interesar en ese Dios de redención. Eso quizás sería lo que nosotros podemos hacer. Porque depende de ti, de tus fuerzas, ¿no? Depende de que tienes el Espíritu Santo para que te ayude a vencer esas cosas que piensas que no vas a vencer. Sobrina, terminamos en oración, por favor. Sí, potente para que te grabe el micrófono. Señor Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar aquí, Señor, para aprender de tu palabra. Dios mío, Señor, te pedimos fuerza, sabiduría y también que nosotros seamos hijos obedientes a ti, Señor, y pongamos nuestra fe en ti y confiemos en ti, porque peleamos contigo, Dios mío. Te pido que ayudes a cada uno de los chicos en esta semana para que siempre proclamemos tu nombre, Señor, en donde quiera que estemos. Gracias, Dios mío, Señor, y gracias por todo el amor que nos tienes y porque nos perdonas a pesar de nuestros pecados y debilidades, Señor. Amén. Amén.